¿Cuántos tienen paz en el corazón? Dios puede darnos la paz aún en medio de la aflicción, ¿verdad? Es un asunto de fe, es un asunto de creer, de confiar en Él. La vida cristiana se vive por fe, no por lo que se ve. La gente vive por lo que se ve, pero los cristianos vivimos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, dice la Biblia, es necesario que se acerque teniendo fe. Así que vamos a acercarnos a su presencia, vamos a escudriñar la palabra y vamos a ver que Dios nos quiere hablar al corazón. Vamos a pedir que Él nos hable al corazón, que Él nos bendiga con su palabra, como siempre Dios lo hace cuando escudriñamos su palabra. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que inicié el miércoles pasado, acerca de orando en todo tiempo. Ese es el título de nuestro mensaje, que está basado en Efesios capítulo 6, versículo 18. Ya lo vimos la semana pasada, dice Pablo, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? Solamente cuando venimos a la reunión de la iglesia, no, dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por los hermanos de la iglesia, los que somos hijos de un mismo Padre, que fuimos engendrados por el Espíritu por un mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Y los hermanos no se pelean, ¿o sí se pelean los hermanos? Algunos se pelean, pero no debiera de ser así. Más bien los hermanos debemos bendecirnos unos a otros, ¿verdad? Así que Pablo dice, orando en todo tiempo, con oración, con súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, con súplica por todos los santos. Pablo está en este capítulo 6, está a punto de terminar esta carta, pero si ustedes son observadores en el capítulo 6, usted se da cuenta que Pablo está terminando esta carta a los Efesios con una advertencia. ¿Cuántos saben que las advertencias son necesarias en nuestra vida? Una advertencia. En la vida que todos caminamos, nuestra vida diaria, siempre nos encontramos con diferentes advertencias que prevén algún peligro. Y Pablo está hablando de una advertencia que tiene que ver con una guerra real del creyente. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es una guerra? Es una guerra, y es una guerra de todos los días. Y es una guerra constante y continua. Pero dice Pablo ahí en esta advertencia que esa guerra no es contra carne y sangre, no es contra personas. Dice ahí Pablo que es contra huestes espirituales de maldad. Dios me dio esta mañana, me dio un pensamiento basado en este versículo. El pensamiento es el siguiente: la guerra del creyente es en todo tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La guerra del creyente es en todo tiempo. Por tanto, debemos orar. ¿Cuándo? En todo tiempo. Porque en todo tiempo estamos en guerra. Estamos en una lucha. Pero la lucha no es contra la esposa, la lucha no es contra el esposo, la lucha no es contra los hijos, la lucha no es contra los hermanos en la iglesia. La lucha es espiritual. Y como es una lucha de todos los días y de todo tiempo, pues debemos orar en todo tiempo. Por eso Pablo en el versículo 18 les dice a los creyentes de la iglesia en Éfeso, hay que orar en todo tiempo. Ahí está el pensamiento para los que les gusta anotar. La guerra del creyente es en todo tiempo, por tanto debemos orar en todo tiempo. Pero además de darles una advertencia, Pablo también le está dando instrucciones específicas acerca de cómo es que se debe enfrentar esa guerra espiritual y cómo ganarla, porque no basta solamente con enfrentarla. Hay que ganar la guerra espiritual de todos los días. Si se presenta una tentación a tu vida,
pues hay que resistir cualquier tentación y vencerla. Las tentaciones nos vienen a todos de una o de otra manera. Y el problema no son las tentaciones, el problema es cómo enfrentamos cada tentación y cómo resistimos cada tentación para superar esas tentaciones y entonces ser verdaderos guerreros del Señor. Así que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, si me acompaña ahí en su Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Quiero decirle que la fortaleza para el cristiano solamente viene del Señor. La fortaleza no va a venir a tu vida espiritual tomando bebidas energizantes que traen fortaleza. Esas traen fortaleza al cuerpo, físicamente. Pero la fortaleza espiritual viene solamente de Dios. Y esa fortaleza espiritual la recibimos cuando estamos en la presencia de Dios. Solamente. Por eso Pablo dice: hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Bueno, pues hay que ir a Él, a que nos dé un poco de su fuerza espiritual. Versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Aquí la palabra firme se traduce algo que es inconmovible, algo que no se puede mover, humanamente hablando. Entonces dice Pablo: para que puedan estar firmes, inconmovibles, contra todas las acechanzas. La palabra acechanza se traduce trucos y artimañas del diablo. Como Satanás es engañador, es mentiroso, pues él va creando trucos, va usando artimañas para tratar de hacer caer al creyente, para tratar de hacer dudar al creyente, para tratar de que el creyente no cumpla con los propósitos de Dios, porque hace trucos y crea artimañas. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que habla de personas, sino, número 1, mire qué bien organizado está el ejército de Satanás, Número 1 dice: contra principados. No vamos a entrar a hacer un detalle de toda esta organización, pero solamente quiero decirle que Satanás está muy bien organizado. Así como el crimen organizado. Está bien organizado porque quieren vencer y quieren cumplir sus propósitos. Así Satanás. Entonces dice: para que puedan resistir la lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, 1, 2, contra potestades, 3, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este tiempo, 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para no leer todo el pasaje, de los versículos 14 al 17, Pablo está presentando ahí los detalles específicos de las 6 piezas que contiene la armadura del creyente. ¿Alguien me puede decir una de esas piezas? La espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. El creyente entonces resiste los ataques de Satanás, los trucos, las artimañas de Satanás con la palabra, usando la espada. Hay que usar la palabra, ¿sí? Esa es una herramienta del cristiano. ¿Qué otra? El escudo de la fe. ¿Cuál otra? Son 6, llevamos 2. ¿Cuál otra? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. 3, 4. La coraza de justicia. ¿Cuál otra? ¿Cuál? El calzado del evangelio. Bien ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad. Sí. Entonces ahí están las 6 piezas de la armadura espiritual con la que Dios equipa a sus hijos para entonces poder tener autoridad, poder resistir y triunfar sobre los ataques de Satanás. Luego, más adelante, Pablo está exhortando a los cristianos de Éfeso a usar otra de las armas espirituales que también le dijo a los corintios, que son armas espirituales que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y una de esas armas se llama la oración. ¿Sí sabía que esta es un arma poderosa? La oración. Por eso en el versículo 18 termina Pablo diciendo: orando
en todo tiempo. ¿Qué significa orar en todo tiempo? Significa siempre, con toda frecuencia, en toda ocasión, en el tiempo de prueba, en el tiempo de aflicción. Es lamentable que los cristianos, que sabemos que ahí en la presencia del Señor encontramos su fuerza, cuando estamos atravesando por tiempos de prueba, de aflicción, de dolor, de sufrimiento, lo primero que hacen algunos cristianos es dejar de orar. Se desconectan de la fuente. No, al contrario, entonces tenemos que orar en toda ocasión, que significa en el tiempo de prueba, en el tiempo de la aflicción, así como en el tiempo de gozo, en el tiempo de alegría. Y dice Pablo que debemos hacerlo con toda oración, con súplica en el Espíritu, velando, actitud vigilante, pero con perseverancia por todos los santos. ¿Sí se acuerda en sus oraciones de orar por alguno de los santos de la iglesia? ¿Sí se acuerda? Si no tiene esta buena costumbre, sería bueno que lo hiciera. Voy a orar, esta semana me voy a comprometer a orar por mi hermano Mariano, que está aquí. La siguiente semana me voy a comprometer a orar por mi hermano Vicente. Porque nos es muy fácil orar. Yo todos los días oro por mi esposa, oro por mis hijos. Pero todos los días el Espíritu Santo pone en mi mente y en mi corazón la vida de alguno de los santos. Y digo, Señor, no sé qué está pasando. Y si no está pasando nada, solamente guárdalo y solamente protégelo. Porque eso nos enseña la Biblia. Orando con toda oración y súplica, velando en ello con perseverancia por todos los santos. ¿De acuerdo? La semana pasada iniciamos estudiando 5 principios acerca de la oración. Número 1, dijimos, ya no vamos a abundar en este punto número 1 porque ya lo hicimos, pero el número 1 fue, si nos volvemos a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios? Él nos escucha. Y como buen padre, que es Él, como un padre amoroso, como un padre misericordioso, como un padre compasivo, Él va a escuchar nuestra oración. Y dimos muchos ejemplos para todos aquellos que piensan que Dios está demasiado ocupado y que está muy ocupado atendiendo muchos asuntos alrededor del mundo. Dimos varios versículos en la Biblia que nos confirman y rebaten esta equivocación que algunos cristianos tienen de que Dios está muy ocupado y no está listo ahí para escuchar nuestras oraciones. La palabra volver, el sentido que tiene esta palabra volver, es volverse a Dios una vez que le dimos la espalda al pecado. ¿Cuántos ya le dieron la espalda al pecado? Bueno, una vez que se le dio la espalda al pecado, que era el que nos separaba de Dios, ahora nos volvemos a Dios, que significa poner nuestra mirada en Él, poner nuestra fe en el autor y el consumador de la fe, que es Jesús. Depositar en Él nuestra confianza, no en las cosas de este mundo, no en las cosas que tenemos en nuestra mano, mucho menos en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no es bueno poner nuestra confianza en el hombre, porque los hombres fallamos, porque los hombres somos imperfectos, pero Dios no falla, porque Él es perfecto. Por lo tanto, Él es confiable. Así que nuestra confianza debemos depositarla en Él, pero debemos volvernos a Él. Una ocasión, en el último libro del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama? Malaquías. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en el capítulo 3, Dios le está haciendo una serie de referencias al pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se había alejado de Dios y el alejamiento de Dios les trajo consecuencias. En el capítulo 3 de Malaquías, en el versículo 7, hablando de volvernos a Dios, Dios le está haciendo un llamado al pueblo de Israel y les dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. O sea, no es que Dios estaba amargado porque el pueblo de Israel una y otra vez era desobediente. Simplemente les estaba haciendo un recordatorio de que sus actitudes y comportamientos después de que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, seguían en una conducta de incredulidad igual.
a la de los padres. Entonces les dice el Señor, desde el día de vuestros padres se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Pero mire el corazón de Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dicho de otra manera, si parafraseamos este versículo, podemos leer de la siguiente manera: Dios hablando al pueblo de Israel y diciéndoles, dejen de darme la espalda por sus pecados y desobediencia. O sea, el pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios para seguir en un sentido hacia el pecado y obviamente en desobediencia a su palabra. Entonces Dios les habla y les dice, ya dejen de darme la espalda y yo me volveré a ustedes. Yo también dejaré de darles la espalda. Hermanos, cuidémonos de que el Señor no nos dé la espalda, porque entonces entramos en graves problemas. Hay que ir a la presencia del Señor y estar ahí de frente con Él, a sus pies, y decirle, Señor, no vuelvas tu espalda contra mí. Si hay pecado en nuestro corazón, si hay desobediencia a su palabra, hay que alinearnos, porque si no estamos en problemas. Más o menos Dios estaba hablando de esa manera con el pueblo de Israel. Y mire la respuesta que le dio el pueblo de Israel. Para una invitación que un Dios justo le estaba haciendo a un pueblo injusto, mire la respuesta que le dio el pueblo de Israel. La última parte del versículo 7, mas ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, se sentían ellos tan demasiado buenos, se sentían ellos tan bien delante de la presencia del Señor que le dijeron al Señor, le respondieron al Señor con una pregunta, me suena con un tono de cinismo. Cuando el Señor les está diciendo, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, el pueblo le responde y le dice, ¿en qué hemos de volvernos? Si no nos volvemos a Dios en obediencia y sometimiento a su palabra, mis hermanos, la verdad objetiva que establece la Biblia es, Él no va a escuchar nuestras oraciones. ¿O sí? ¿Sí la escuchará el Señor? No va a escuchar. Por lo tanto, entonces, el primer principio en el que debemos ubicarnos cuando estamos orando, hay muchos principios, yo solamente voy a compartir 5. Pero si no nos volvemos a Él, no nos sometemos a Él y a su palabra, no esperemos que Él nos responda. Es como los padres. ¿Qué padre de familia, en pleno uso de sus facultades mentales, le está solapando al hijo sus pecados? Porque a veces decimos, bueno, voy a tratar de ayudar a mi hijo, pero a veces pensamos que los estamos ayudando, pero en realidad les estamos haciendo daño. Bueno, Dios es así con nosotros. Dios, si no caminamos en obediencia, si no nos sometemos a lo que dice su palabra, no esperemos la bendición de Dios para nuestra vida. Dios es soberano y en su misericordia, aún a pesar de nuestras desobediencias, aún a pesar de nuestra infidelidad, nos dice, bueno, no te has portado muy bien, pero te voy a dar lo que me estás pidiendo. Pero esa es la gracia de Dios. Y vivimos por gracia, todo es por gracia. Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios, no por mis buenas obras. Así que, dice Pablo entonces, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Diga conmigo, voy a orar en todo tiempo. Segundo principio, debemos orar en todo tiempo, lo cual significa orar ante toda circunstancia, en todo tiempo y ante toda circunstancia. Romanos capítulo 12, si me acompaña ahí en su Biblia, Romanos capítulo 12. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Solamente en el buen tiempo, en el tiempo de paz, de gozo, de alegría, en toda circunstancia. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 11. En el contexto, Pablo está hablando de los deberes de los cristianos. Y en el versículo 11, Pablo les recuerda a los de Roma y les dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuántos saben que orar es algo que requiere diligencia, no negligencia? ¿Sí sabían eso? Ok. Pónganse listos porque voy a empezar a preguntar. ¿Sí? Bueno. En lo que requiere diligencia,
no perezosos o flojos. Dios no quiere creyentes flojos. El diablo tampoco los quiere a los flojos, porque no le van a ayudar en su obra. Los flojos no le sirven ni siquiera al diablo, ¿verdad? Por eso entonces Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu. ¿Qué significa fervientes en el Espíritu? Que estemos sirviendo. A mi esposa le gusta tomar té, pero le gusta el agua hirviendo, ¿sí? Y cuando yo veo que la taza de su té y el agua de la taza de su té está hirviendo, yo digo, así debemos estar los cristianos, hirviendo pero en el Espíritu, no hirviendo de coraje. Es muy diferente. Hay quienes hierven de coraje, hasta rojos se ponen, ¿verdad? No, dice Pablo ahí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, que significa hirviendo en el Espíritu, llenos del Espíritu, saciados del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos servir al Señor en el Espíritu. Dice ahí entonces, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántos saben que se requiere orar y andar fervientes en el Espíritu para servir al Señor? ¿Sí sabían? No se puede ni se debe servir al Señor teniendo conductas carnales o motivaciones equivocadas. Si alguien tiene conductas carnales y motivaciones equivocadas, hay que cambiar la idea y hay que cambiar la forma de servir al Señor. Versículo 12. Estamos hablando de que debemos orar en todo tiempo y ante toda circunstancia. Y dice ahí Pablo que no debemos ser perezosos, ¿sí? Versículo 12, gozosos en la esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza de que cuando terminen los días de nuestra vida estaremos ahí en la presencia del Señor? Bueno, en ese tiempo, cuando hay gozo, hay que orar, en toda circunstancia. Pero luego añade, sufridos en la tribulación. No sé si alguien el día de hoy, esta noche, está pasando alguna tribulación. ¿Alguien está pasando por alguna tribulación? Bueno, ahí hay que tomar ese tiempo para orar en el tiempo y en la circunstancia que nos encontremos, en la tribulación como en el gozo. Dice ahí Pablo, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14, bendecida a los que te persiguen, a los que no te quieren, a los que se burlan de ti por ser cristiano, porque ya no andas conforme a las conductas de este mundo. Hay que bendecirlos porque no saben en lo que nosotros estamos caminando. Dice Pablo, bendigan a los que os persigan, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En toda circunstancia hay que orar. Dios, ya lo sabemos, Dios es un Dios de toda la eternidad, es un Dios de eternidad. En otras palabras, Dios es un Dios de siempre, lo cual significa que Él fue ayer, Él es hoy y Él será por los siglos de los siglos. Él será el mismo siempre. Dios no cambia ni va a cambiar. Su palabra no cambia ni va a cambiar su palabra. Lo que Dios dijo en su palabra, así permanecerá para siempre. Él es nuestro Padre y además es un Padre amoroso. Por lo tanto, como sus hijos que somos, Él siempre estará dispuesto para ayudarnos en nuestras necesidades, porque dice la Biblia en Hebreos que Él es un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Él nos conoce. Él sabe lo que estamos experimentando. Sabe cuando hay dolor en nuestra vida y Él dice, bueno, voy a ayudarlo a Él, porque Él está ferviente en el Espíritu, constante en la oración. Así que no desmayemos. Cuando estemos en tiempo difícil, hay que seguir orando. Cuando estemos en tiempo de bonanza, hay que seguir orando. En todo tiempo. Dios no obra de manera fortuita, ocasional. Dios no es un Dios ocasional. Dios no es un Dios casual. Este es otro pensamiento que Dios me dio. Él es consistente porque siempre está presente, porque es un Dios omnipotente. Así de simple. Dios es consistente, siempre está presente, porque es un Dios omnipotente. ¿Cuántos saben que Él es un Dios omnipotente? Así que no hay que temer nada, mis hermanos.
A lo mejor alguien pudiera pensar, los veo así como diciendo, pues es que usted no tiene problemas. Si quiere se los cambio, mis problemas por los que usted tiene. También nosotros tenemos y pasamos por situaciones difíciles, situaciones de aflicción, situaciones de necesidad. No porque estoy aquí al frente tengo privilegios. Pero ¿sabe una cosa? En medio de los problemas, de las situaciones difíciles que también nosotros atravesamos, sabemos ir a la presencia del Señor y estar constantes ahí en la oración, en todo tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos saben que Dios está atento a nuestras necesidades? ¿Sí lo sabe? ¿Tiene fe para creer que Dios va a estar ahí atento a nuestras? Todos los que pasaron aquí al frente, y los que luego pasan, y los que no pasan, pero están ahí, están pasando por alguna necesidad, debemos saber y estar conscientes y tener la convicción de que Él está pendiente de nuestras necesidades. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Bueno, si estamos conscientes de que Él está al pendiente de nuestras necesidades, ¿por qué entonces nos olvidamos de Él cuando todo va bien en nuestra vida? Pues ya todo está tranquilo, ya la tempestad se calmó, la tormenta se terminó, estoy en paz y empezamos a relajarnos. No seguimos fervientes en la oración, no seguimos constantes en la oración, porque ya todo como que tomó su tiempo de quietud y de reposo. Pero es ahí donde Dios nos da oportunidad para respirar, porque ahí viene otra ola. Ahí viene otra tormenta. Dios trabaja de esa manera. Cuando estás en un tiempo de quietud, aprovéchalo. Toma la fuerza del Señor. Porque vienen situaciones difíciles con las que Dios está tratando cada día en nuestra vida. Una ocasión, una mujer muy desesperada, un día escribió un correo diciendo: mi marido se fue de la casa porque anda con otra mujer. Ella era una mujer cristiana. Y escribió con dolor en su corazón, con lamento. Pues ¿a qué mujer le gusta que el marido se vaya con otra? ¿A alguna mujer le gusta que el marido se vaya con otra? No es lo mejor. Es un pecado. Sin embargo, esta mujer cristiana escribió y dijo: anda con otra mujer, pero el problema es que oro una y otra vez y Dios no me responde, dijo ella. Por supuesto, esta mujer era parte de todo aquel enorme grupo de personas que solo buscan al Señor en los momentos de crisis. Y así hay cristianos el día de hoy. Y han habido siempre cristianos que... hay momentos de crisis y entonces sí como que se acuerdan que hay un Dios que está sentado allá en el trono y que está Jesús ahí intercediendo por nosotros en cada momento. Pero nos acordamos de Él solamente cuando entramos en problemas, en crisis, en la familia, en el trabajo, problemas de todo tipo. Y esta mujer era de ese tipo de personas que oraba y oraba y sentía ella que Dios no le respondía. ¿Sabe usted lo que pasó con esta mujer y el marido que se fue con otra? ¿Qué cree usted que pasó? Dios la escuchó. Dios respondió su oración, pero escuche esto, solamente hasta cuando ella empezó a buscar de una manera sincera a Dios cada día y no solamente en los momentos de crisis. Por eso es que estamos haciendo énfasis, hay que orar en todo tiempo y ante toda circunstancia. Las palabras del apóstol Pablo deben fortalecer nuestra fe, deben de motivarnos a buscar en todo tiempo a Dios en cualquier circunstancia, en las buenas, en las malas, no solamente en los momentos de crisis. Por eso Pablo dijo, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este mismo versículo, Efesios 6:18, en la traducción del lenguaje actual dice de otra manera. Miren cómo dice. Efesios 6:18, traducción del lenguaje actual. Dice ahí Pablo en esta traducción: no se olviden de orar. Y luego hace un punto ahí, que significa una pausa. No se olviden de orar. ¿Alguno de los que están aquí se les ha olvidado orar? Bueno, es que hay creyentes que se les olvida orar. Y es justamente en los momentos donde están en paz, donde están en quietud, donde no falta nada, hay dinero en la chequera, hay alimento en la nevera,
los hijos están en orden, no pasa nada, tu esposa te ama, tu esposa te atiende, el esposo atiende al esposo, todo está bien. Y llega un momento en que a los cristianos como que se les olvida orar. Entonces dice ahí esta traducción: no se olviden de orar y siempre oren a Dios, pero también dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en un estado de alertas, no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Está claro el versículo, ¿verdad? Bueno, es importante, mis hermanos, que nuestra vida de oración surja de nuestra decisión y determinación de buscar al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? En todo tiempo y en toda circunstancia. Pero debemos hacer una determinación, debemos hacer una decisión en nuestra vida. Todo está bien, voy a orar, Señor. Todo está más o menos, voy a seguir orando, Señor. Las cosas se han puesto difíciles, voy a seguir orando, constantes en la oración, porque las buenas intenciones jamás cambiarán nada. Pero las decisiones hechas conforme a la voluntad de Dios lo cambiarán todo, mis hermanos. Así que determinemos en nuestro corazón que nuestras oraciones sean oraciones constantes y continuas, en todo tiempo y en toda circunstancia. Nos conviene, hermanos, nos conviene estar tomados de la mano de Dios, porque es ahí en esos momentos de intimidad que Dios nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 3, seguimos avanzando. Otro principio: perseverar en la oración. ¿Cuántos saben que es importante perseverar? Sin lugar a dudas, Dios por su Espíritu nos ha estado guiando a estar hablando ya por meses. Ya casi tenemos un año hablando de este tema de la oración. ¿Por qué? No porque a mí se me ocurre, porque es la voluntad de Dios que estemos hablando de un ministerio que no solamente es necesario, sino indispensable a nivel personal, pero también a nivel congregacional. Necesitamos orar por la situación que prevalece en el mundo entero. Necesitamos orar por los hermanos, necesitamos orar por diferentes necesidades. Especialmente en este tiempo de tanta decadencia moral y espiritual. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, si me acompaña ahí, 1 Timoteo 4:1, dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo habla el Espíritu? Con claridad. El Espíritu dice con claridad que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Será posible que algún cristiano pueda apostatar de la fe, sí o no? Sí, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo? Escuchando espíritus engañadores. Por eso es mejor escuchar a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es mejor escuchar la palabra de Dios, no a los espíritus engañadores. Entonces es posible que alguien, un cristiano, pueda apostatar de la fe, porque si no es cristiano entonces no sería apostasía. Apostasía significa el que renuncia deliberadamente a la fe, a los caminos del Señor. Hace una decisión de renunciar, darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque está escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Alguien me puede decir cuál pudiera ser alguna doctrina de demonios? Enseñanza, una enseñanza de los demonios, un pensamiento, una conducta en este tiempo demoníaca que tenga que ver con un trasfondo demoníaco. ¿Quién me puede decir algo? La música trae una influencia demoníaca y está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes y a los adultos también. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que la enseñanza que se está dando hoy en la sociedad acerca de la libertad de género sea una doctrina de demonios? ¿Sí o no? Y hay quienes han sido engañados con esas doctrinas de demonios, han escuchado doctrinas de demonios, ¿sí? Diciendo, no hay problema. Tan es así que hay iglesias cristianas de homosexuales y lesbianas, donde el pastor de la iglesia es homosexual o es lesbiana. Las hay. ¿Sabía usted que las hay? Doctrinas de demonios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo,
El Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces ya vimos que hay quienes pueden apostatar de la fe. ¿Por qué alguien apostata de la fe? Porque han apostatado de su comunión con Dios. Han renunciado a su comunión con Dios. La prueba la vemos clara. ¿Cuántos ministros, cuántos creyentes han caído, seguirán cayendo en pecados de diferente índole por haber perdido, haber apostatado, haber dejado, haberse alejado de tiempos de comunión con Dios y no perseverar en la oración? Cuando alguien se desconecta de la fuente del poder, prepárese, porque el enemigo va a venir con todo. ¿Sí o no? Va a venir con todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que lo único que nos va a mantener protegidos ante tanta maldad en la tierra será estar aferrados a su palabra y a la comunión con Dios. Así que más nos vale estar conectados con Dios. Jesús profetizó en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad. Yo pregunto, ¿la maldad se está multiplicando, sí o no? Y se seguirá multiplicando. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál será la consecuencia del amor de muchos se ha enfriado? Bueno, es que está surgiendo una generación de creyentes sin compromiso. Porque el amor a Dios se ha enfriado. Dice, no, yo voy a la iglesia, está bien, ahí yo llego y escucho y participo estando ahí. Pero no se trate de hacer un compromiso de vivir en santidad, de vivir en fe. Porque entonces ya no. Entonces, estos son los llamados simpatizantes del Evangelio. Los que simpatizan nada más, pero en realidad no son verdaderos creyentes. Todo como consecuencia de que el amor de Dios se ha enfriado. Hay personas que cuando el amor se ha enfriado, empiezan a vivir un cristianismo ligero, y algunos otros a vivir un cristianismo religioso, de solamente voy a cumplir. Voy a la iglesia el domingo. Hace unos días alguien me llamó y me dijo, hermano, necesito una consejería. ¿Quién es usted? Ya me dio su nombre, identifiqué a la persona. Le digo, usted viene, y ya cuando la vi a la persona, le digo, yo no la he visto entre semana. No, dice, yo soy dominguera. Soy dominguera. Bueno, hay domingueros. Hay que ser miércoleros también. Se oye medio raro, pero hay que ser de los miércoles y del domingo también. Y de las actividades que tengamos, pues hay que participar. ¿Para qué? Para estar conectados con el Señor. Y si por alguna razón no puedes estar en las reuniones que se hacen a nivel congregacional, conéctate con el Señor, mantente conectado ahí con toda perseverancia. No te desconectes del Señor. ¿Por qué? Porque si no se empieza a vivir un cristianismo religioso, sin fuerza, sin vigor espiritual, que nos puede llevar a caer en las garras del desánimo. Porque alguien que se desconecta, ¿qué es lo que sucede? Empieza a desanimarse. Y esto le pasó al profeta Elías. Fue y se metió a la cueva y ahí fue víctima del temor, fue víctima del desánimo, pensó que ya nada más él quedaba, se desconectó del Señor, y cuando Dios se encuentra con él, le dice, salte de ahí, Elías, yo no te metí a esa cueva, salte de ahí, ponte en el monte, ven a mi presencia, para que cobres ánimo. Entonces dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese es un lado de la verdad. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Pero escúcheme bien esto, la verdad siempre tiene dos lados. Dos lados tiene la verdad. Es una verdad que el amor de muchos se está enfriando, ¿verdad? Pero mire el otro lado de la verdad, versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra perseverar? Ser constante. ¿Qué más? ¿Perdón? Permanecer. ¿Sí? Hay que permanecer en Él. Si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, entonces serán verdaderamente mis discípulos. La palabra clave es
permanecer. Entonces, perseverar significa ser constantes, permanecer, que tiene el sentido de ofrecer, o el sentido que nos ofrece la palabra permanecer, habla de persistir fielmente en una cosa, en este caso en la oración, fielmente en la oración, constantemente en la oración. Pero además el verbo perseverar significa perseverar con valentía, especialmente contra las acechanzas del diablo. Pero mantenerse también, perseverar significa mantenerse sin claudicar. Habla de resistir, soportar la prueba sin rendirnos. En otras palabras, habla de no tirar la toalla cuando viene el desánimo. Eso significa perseverar. Y a todos nos vienen luchas, a todos nos vienen pruebas que nos desgastan física, emocionalmente. Pero aunque haya desgaste físico y emocional, hay que perseverar. No hay que tirar la toalla, hay que ser constantes continuamente, orando en todo tiempo con toda perseverancia y súplica. Qué claro es el versículo de Pablo. Ahora déjeme decirle, solamente los que perseveren, dijo Jesús, llegarán a la meta. Los que perseveren llegarán a la meta. Únicamente quienes se fijan una meta y persisten en ella pueden ver el final de la historia. ¿Se acuerda usted de la parábola de una viuda y un juez injusto? ¿Sí se acuerda? Bueno, algunos han dado en llamar, porque ahí la parábola, el encabezado dice solamente la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero hay quienes han dado en llamar esta parábola la parábola de una viuda insistente y perseverante y un juez injusto. Vamos ahí para ver algo. Lucas capítulo 18. Yo quiero pedirle que esta noche persevere hasta que terminemos el mensaje. Persevere, ánimo, sea constante, no se duerma, persevere, ¿sí? Si acaso le vienen ahí espasmos de sueño, póngase de pie, o échese agua en la cara, o a ver qué hace, o pellizquese, o dígale a la esposa que lo pellizque, pero no se duerma. Una ocasión, ahorita hablando de que no se duerma, una ocasión un pastor le dice a la iglesia, les dice, ¿cuántos oran? Y pues la iglesia, todos respondieron, nosotros oramos. Mentirosos, se van a ir al infierno por mentirosos. Y además les digo, no se duerman, porque si despiertan, corren el riesgo de despertar en el infierno, les digo. Así que no se duerma, hermano. Parábola de la viuda insistente o perseverante y un juez injusto. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice Jesús, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Escuche esto, la parábola tenía que ver con la necesidad de orar siempre. Es decir, para nosotros los cristianos debe de ser una necesidad orar. En todo tiempo, en toda circunstancia. Les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y, ¿qué dice ahí? Y no desmayar. ¿Qué significa? Siendo constantes. Versículo 2. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. A mí no me importa Dios, en otras palabras. Yo no conozco a Dios, no voy a honrar a Dios. Así hay gente. Ni respetaba a los hombres. Versículo 3. Pero también en esa misma ciudad había una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Posiblemente, bueno, dice ahí que es viuda. Obviamente la mujer quedó sin el marido que la protegiera, porque la responsabilidad de los maridos es proteger a la mujer, ¿verdad? Entonces, esta mujer no tenía a quien la protegiera.
Hazme justicia de mi adversario, versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué significa esto? Algunos comentaristas dicen que esta mujer iba mañana, tarde y noche delante del juez: hazme justicia. Y dicen algunos que inclusive llegaba a la casa del juez antes de irse a trabajar y ahí estaba: hazme justicia. Llegaba a la corte y ahí estaba la mujer: hazme justicia de mi adversario. O sea, con una insistencia, con una constancia. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está enseñando aquí? El versículo 1 nos lo dijo: la necesidad de orar siempre y no desmayar, como esta mujer. Ella buscaba justicia, pero Jesús está hablando de buscar a Dios a través de la oración. Entonces, dice: sin embargo, porque esta mujer me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hay dos versiones que este mismo versículo 5 dice de la siguiente manera: por lo tanto, dice, le ayudaré a esta viuda, porque si no lo hago me seguirá molestando y me hará la vida insoportable con su insistencia. ¿Ha visto usted o ha escuchado, a lo mejor por ahí en su casa ha tenido una gotera, de esas goteras continuas que están tac, 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 y luego llega la quietud de la noche y ahí está la gotera? Tac, tac, tac. Y usted no puede conciliar el sueño porque ahí está la gotera, continua, constante. Así estaba esa viuda, todos los días, constante y continuamente. Bueno, este es el mejor ejemplo que yo le puedo dar de la constancia y perseverancia en la oración. Así debemos ir con el Señor siempre, en cada momento, en cada instante. Señor, hazme justicia de mi adversario. Señor, esta es mi necesidad. Tú eres soberano, tú vas a ayudarme a resolver mis asuntos. La otra versión, traducción del lenguaje actual, dice: le ayudaré a esta viuda porque me molesta tan constante y continuamente que ya me tiene la paciencia agotada. Versículo 6, sigue narrando el Señor. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé qué respuesta tú estás esperando de parte del Señor, pero lo único que te puedo decir: hay que ser constantes y perseverantes en la oración. Dios nos va a hacer justicia a su tiempo. Amén. Amén sí o amén no. Así que Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Todo tiempo significa, ya lo dije, en tiempo de paz, en tiempo de prueba, en tiempo de escasez, en tiempo de adversidad. Toda oración significa oración de petición, oración de intercesión, oración de acción de gracias. Toda súplica en el Espíritu significa un ruego que sale de lo profundo del corazón del Espíritu, no de la carne. Toda perseverancia, ya lo dijimos, habla de no desmayar, de no claudicar, de permanecer, de ser constantes, perseverantes en la oración por todos los santos. ¿Sabe que antes de que viniera, durante el día de Pentecostés, o antes de que viniera la manifestación del Pentecostés, cómo estaban los 120 reunidos en el aposento alto? Unánimes, y estaban perseverando en oración. ¿Cómo estaban? Perseverando en oración. Después del Pentecostés, los primeros 3,000 convertidos, ¿sabe cómo siguieron? Perseverando en la oración. Así debemos de ser los cristianos de hoy. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Orando, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, versículo 42, Hechos 2, 42. Y perseveraban, permanecieron, fueron constantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y, ¿en qué más? En las oraciones. Número 4, seguimos adelante, otro principio. De este ya hemos hablado bastante, no voy a abundar mucho. El poder de la oración intercesora.
¿Qué significa interceder? ¿Orar por mis necesidades? ¿Qué significa? Por las necesidades de otros. No es que voy a ponerme en la brecha por mis necesidades, me voy a poner en la brecha entre Dios y la persona necesitada, para clamar a Dios que un milagro suceda. Cuando como creyentes oramos, intercedemos por alguna persona, Dios obra milagros. Pero cuando también los cristianos nos ponemos de acuerdo, también Dios va a obrar milagros. Por eso es que hay poder en la oración intercesora. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Habla de un pueblo que está unido en una misma oración, en un mismo propósito, a un mismo Dios. Dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Habla de cómo el pueblo de Dios debe de ponerse de acuerdo. La Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso hay que ponernos de acuerdo. Vamos a interceder por nuestros gobernantes. Vamos a interceder por los que no conocen al Señor. Vamos a interceder por nuestros familiares que todavía no tienen una experiencia con el Señor. Pero hay que unirnos en oración. Vamos a interceder por los que padecen necesidad. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Dios no está sordo. Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Versículo 15, estoy en Segunda de Crónicas 7:15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se hace en este lugar. En tu lugar, en tu aposento de oración, ahí está el Señor presente. Versículo 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Número 5 y último, certeza de que Dios hará algo grande. ¿Cuántos saben que un Dios grande hace cosas grandes? Un Dios grande y poderoso siempre hará cosas grandes. Cuando pedimos por la salud de alguien a quien los médicos le han dicho, yo he escuchado, ya no podemos hacer nada, lo que la ciencia tenía la capacidad de hacer, ya lo hicimos. Bueno, justamente es ahí donde Dios puede obrar si es su perfecta voluntad. Salvar a una persona, yo he visto personas salvadas y sanadas de cáncer. Sí. Es ahí cuando podemos tener la certeza de que ese Dios grande al que clamamos puede hacer cosas grandes que aún la ciencia ya no puede hacer. Nuestro Dios grande y altísimo está por encima de la ciencia, así que debemos orar a un Dios grande con la certeza de que un día el Señor, según su voluntad, va a obrar y lo va a hacer de manera extraordinaria. Cuando algún matrimonio aparentemente ya no pueda tener ninguna esperanza, ese Dios grande puede traer restauración a un matrimonio que ya no tiene esperanza. Porque es un Dios grande y poderoso, pero tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Salmo 65. Salmo 65, versículo 2. Dice el salmista: tú oyes la oración. Para los que piensan que Dios no oye, ahí está. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas tú responderás. Y la palabra tremenda ahí significa, Señor, solamente lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Y eso es tremendo, ¿verdad? Él es el Dios de lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Por eso debemos orar al Dios de lo imposible, porque Él cosas tremendas nos responderá. Tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Cómo comienza el cambio de las circunstancias en la vida de alguien? Comienza con la oración. Cuando doblamos nuestra rodilla en oración,
comienza a manifestarse la grandeza de Dios. Él nos oye, Él atiende nuestro clamor, hermanos. No vayamos a enfrentar las batallas de la vida diaria en nuestra fuerza, vayamos en la fuerza de Dios, vayamos con la fe de Dios. Así que, dice Pablo, oren en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí tenemos solamente 5 principios, mis hermanos. Solamente 5 principios. Hay muchos más. 1, si nos volvemos a Dios, Él nos escucha. 2, orar en todo tiempo y ante toda circunstancia. 3, perseverando en la oración. 4, el poder de la oración intercesora. Y 5, certeza de que Dios, ese Dios grande, hará cosas grandes para nosotros. ¿Está claro el mensaje? Bueno, ahora vamos a vivirlo. Ahora vamos a tratar de practicarlo, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor obre conforme a su perfecta voluntad. Les invito a que se pongan de pie y vamos a terminar este tiempo orando, volviendo nuestro rostro al Señor y diciéndole: Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Levanta tus manos al Señor si quisieras hacerlo y dile: Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento una vez más, Señor. Yo como persona, como ministro, Señor, traté de darle interpretación a tu palabra lo más claramente posible. La otra parte la hace tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Trae la revelación a nuestra vida. Cada uno de nosotros pasamos situaciones, circunstancias diferentes los unos de los otros. Cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, estamos viviendo tiempos diferentes, momentos difíciles, algunos otros, momentos de gozo, algunos de tribulación. Pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú no cambias. Tú eres el Dios eterno y eres el Dios de lo imposible. Señor, aquí estamos. Vamos a ti, Señor. Vamos a tu presencia, Señor. Nos refugiamos bajo tus alas, Señor. Aunque no te podemos ver, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor. Esa es nuestra fe, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por aquellos que no te conocen, oramos por nuestros familiares, intercedemos por aquellos que aún, Señor, no han tenido una experiencia contigo. Levanta tu voz y dile al Señor: Señor, oramos por nuestros hijos, inclusive que están alejados de ti, intercedemos por ellos, así como Abraham oró e intercedió por Sodoma y Gomorra, 2 ciudades pecadoras. Y Señor, oramos por justicia, Señor. Obra justicia en la vida de nuestros familiares que aún no te conocen. Si algunos están alejados de ti, Señor, pedimos en el nombre de Jesús por sus vidas, Señor. Gracias, Señor. Oramos también con la certeza de que tú harás grandes cosas y maravillosas en nuestra vida. Tú seguirás respondiendo nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos, Señor. Somos de ti, Señor. Tú nos compraste y nos compraste a precio de sangre, Señor. Y aquí estamos con nuestras manos alzadas a ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu autoridad y reconociendo que tú escuchas nuestras oraciones siempre, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, Señor. Ayúdanos cada día en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Podemos dar un aplauso de alabanza a nuestro Jesús. Gracias, Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor siempre, Señor. Gracias por tener cuidado de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.